Hola ajedrecista, hoy vamos a comprobar si se puede llegar a 2000 de Elo sin saber teoría de aperturas. El otro día hice una encuesta en el canal y la mayoría de vosotros votó que era imposible llegar. Así que se me ha ocurrido jugar dos partidas, una con blancas y otra con negras, para ver si puedo ganar a gente de 2000 sin teoría de aperturas. Bueno, en este caso va a ser todavía más difícil, porque no va a ser solo no saber teoría de aperturas, sino que además va a ser hacer cualquier basura en la apertura, así que va a ser todavía más complicado. Así que vamos a ver las partidas. Mira, este tiene casi 2000, 1978. Así que bueno, vamos a ver si se le puede ganar haciendo cualquier basura en la apertura y luego jugando el medio juego y el final decentemente, ¿no? Aquí de momento estoy sacando las piezas. Claro, me estoy quedando peor en la apertura, ¿vale? Porque no tengo ni control central ni nada, pero bueno. Simplemente voy a sacar todas las piezas y ver si le puedo ganar o no. Alfil G7, bueno, voy a hacer a lo mejor un D5. Sí, venga, vamos a hacer un D5. Si me dejan, le meto esta y gano. Supongo que no me va a dejar. Pero bueno, ya... Esta jugada de F5 ya se ve un poco rara. Si tiene que capturar. Y bueno, a lo mejor puede quitar el alfil o el caballo también. Bueno, el caballo ya no es tan fácil quitarlo. Vale, bueno, pues me voy a enrocar. No sé si enrocarme aquí. Voy a sacar el caballo. Y quizá me voy a enrocar largo, ¿no? Porque siempre si no este avance puede ser molesto. No, tampoco es tan molesto. Me voy a enrocar corto. Voy a meter ahí un caballo. Voy a poner aquí la torre primero. Voy a meter ahí el caballo, creando amenazas. Y bueno, este peón estoy tocado ya por 1, 2, 3 piezas. Defendido por 1, 2 y 3. El alfil se te quitará por ahí, supongo. Ah, hace esta. Vale, interesante. Bueno, interesante. Se salva de milagro. Bueno, voy a cambiar aquí. Capturo. F6. F3, perdón. Caballo por, alfil por. Justo me toca la dama, ¿no? Con ese... Estoy intentando encontrar aquí un truco táctico o algo que funcione, pero no lo estoy viendo claro. A ver, otra opción también es F3 directamente. Pero claro, caballo por... Me tocan la dama, así que alfil por, y ahí ya pueden quitar su alfil y me he debilitado sin motivo, ¿no? ¿Qué más puedo hacer aquí? Puedo quitar el caballo también. Aunque tampoco sé hacia dónde le puedo llevar. Claro, la clave es que ese alfil está ahora medio indefenso. Pero también puede quitar el caballo defendiendo. Así que quizás estoy gastando tiempo de más aquí que no haría falta gastar en una partida normalmente, ¿no? Venga, voy a mejorar simplemente la dama. Bueno, voy a hacer A3 para que no salte el caballo y luego mejorar la dama. Bueno, si me captura cambio. Y luego tiene que tener cuidado ahí, ¿no? Vale, bueno, a ver ahora qué hace. Porque tiene todas las piezas desarrolladas y este es el momento difícil, ¿no? Normalmente cuando tenemos todas las piezas desarrolladas, el momento de no sé qué hacer, ¿no? Bueno, voy a mejorar la dama. Y bueno, no sé si no se ha sobreexpandido de más con ese peón de F. Voy a comer de alfil, ¿no? ¿Y ahora qué? Esta jugadita. Quiero ir a por mi caballo. Bueno, vamos a irnos para atrás, ¿no? No hay más remedio. Pero bueno, es verdad que intenta lanzarse al ataque, pero también se debilita, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Esta jugada no gana un peón. Atacando aquí y aquí. Y con jaque además. A ver cómo lo defiende. Bueno, no sé. Quizá volver.
y dejarse este para entrar con la torre, pero bueno, mi dama siempre puede volver y no pasa nada. Bueno, me queda un minutillo. Vamos a comer este peón. No he visto nada grave. Voy a volver por aquí. Vale. Esta jugada para entrar ahí con la dama puede ser molesta. Voy a poner aquí el rey. Y quizá voy a venir por aquí con el caballo. Es verdad que mi dama para comer un peón se ha ido muy lejos, ¿no? Quizá no ha sido la mejor de las ideas. Porque es posible que el ataque sea un poco más fuerte de lo que parecía, ¿no? Claro, vale, me hacen esta. Y esta, ¿qué pasa? Come, como. Venga, vamos a cerrar ahí todo. Vamos a cerrar todo. Si me sacrifican, pues bueno. Creo que no es suficiente. Porque creo que mi dama puede llegar a tiempo. Y aquí mi idea era tocarte el alfilito. Uno por otro. Vale, bueno, y aquí quitarme, ¿no? Vale, me está cayendo este. Bueno, no me está cayendo nada, ¿no? Vamos a cambiar esto. Me queda poco tiempo. Ah, me he complicado la vida yo solo, ¿no? Pero tenía que haber comido de peón, ¿no? He hecho el tonto y he perdido la partida, ¿no? Vale, bueno. Pero todavía se puede luchar un poquillo, ¿o no? Que esto de hablar y comentar a la vez no estoy acostumbrado. Estoy practicando para el primer directo que voy a hacer dentro de poco con vosotros, pero tengo que practicar más, ¿eh? Esto me está costando mucho. Nos mandan mate de milagro. Voy a perder la calidad, eso sí. Esta jugada. ¿Qué quiero hacer? No estoy entendiendo nada. Jaque. Vale, voy a volver. Bueno, pues me estoy quedando ganando la partida, ¿no? De repente. Voy a doblar torres. Y sí, se puede ganar. De hecho, bueno, voy a doblar torres. Se puede ganar sin aperturas, parece. Ay, que me quedo sin tiempo. Que me quedo sin tiempo. Vamos a cambiar damas. Y ahora ya estoy ganando, ¿no? Vale, se ha colgado ahí todo. Bueno, primera partida de locura total, ¿no? Me queda como un poco tiempo, la he liado ahí. O sea, aquí estoy mejor. Yo creo que comer ahí no debe ser una buena idea, meter ahí la dama. Porque el ataque sí que parece... No parecía tan fuerte, pero al final sí que era molesto, ¿no? Y claro, aquí sí que hay que comer de peón. Que comer de peón y luego intentar que el peón de F no te gane la partida. Sí que me he confiado de más comiendo ese peón de B7 que no hacía falta. Pero bueno, he ganado un 2000 sin teoría de aperturas. Ya veis que al principio de la partida ha sido totalmente un desastre, ¿vale? Sacar las piezas muy mal, pero es lo que hay. Hemos ganado. Venga, otro de 2000. Vamos a jugar con negras haciendo cualquier basura. Otra vez. A ver qué es lo que pasa. Me voy a quedar fatal en la apertura, pero nada. A intentar luchar el medio juego y ver si se puede de verdad llegar a 2000 sin saber nada de aperturas o no. Mira, voy a hacer comer así y ver qué pasa. Venga, comemos de alfil, retrocedemos para atrás, estamos peor. Me voy a enrocar en corto. Esa jugada me da un poco de miedo ahora para enrocarme en corto, la verdad. Voy a sacar mi caballito. Bueno, voy a hacer H5. Voy a frenar aquí. Como todavía no me he enrocado, pues a ver qué pasa. Me pueden meter por aquí un alfil. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Quizá se ha expandido demasiado con estas jugadas. Luego lo veremos, a ver. Bueno, para haber hecho una basurilla en la apertura no me he quedado tan mal, ¿eh? Estoy con menos espacio, pero bueno, mis alfiles están controlando bien el centro.
Me quiere abrir aquí todo. Qué tío, ¿no? Viene al ataque. Pues ahora sí que me voy a enrocar. Me voy a enrocar ya en corto, ¿no? Porque se ha abierto mucho el centro y me está dando un poco de miedo el rey. Voy a enrocarme. Y bueno, voy a intentar sacar el caballito. Mejorar todas las piezas y ya luego vemos qué hacemos. Como digo siempre, como os digo en las guías, mejorar las piezas y vuestro rival antes de nada va a perder la partida. Alfil H6. Vale, quieren meter por aquí la dama o lo que sea, ¿no? La vamos a amenazar un mate. ¿Se va a dejar el mate? Pues no creo. Pero bueno, ya... Este peón parece más débil que fuerte. La verdad. Pero bueno, veremos a ver si es verdad o no es verdad. Vamos a mejorar el caballo. Y luego intentar presionar ese peón. Me quiere cambiar damas. Es verdad que su rey está peor que el mío. Pero bueno, si me quiere cambiar damas, que me las cambie él. Así me mejora el caballo. Y aprovecho para presionar el punto de 5. Y esa jugada se deja un peón, ¿no? Bueno, no sé si se deja un peón. Me lo voy a comer aquí primero. No sé. A ver, capturo aquí. Y si me captura aquí, voy a hacer jaque. Y claro, pierdo aquí y me puede comer este. No sé qué está pasando muy bien, ¿eh? Estoy buscando aquí algún truquillo. Pero bueno, a ver, ¿qué para si como? Claro, si como, querrá capturar y capturar, pero es que no me puedo comer el peón gratis. Ahora que lo estoy pensando, mejor, más fríamente. Pues yo creo que sí. Me voy a comer. A ver, que me demuestre por qué no es bueno comer ese peón, ¿no? Si me captura, voy a capturar de caballo, mi torre defiende el peón. Si no, te voy a cambiar el caballo, te voy a cambiar dama, te voy a cambiar hasta el boli. Me voy a quedar con un peón de más. Y ya está. Y a ver qué sorpresa tenía aquí. No tenía ninguna sorpresa, ¿no? Así que venga, vamos con lo que vamos. Vamos a cambiar este. Vamos a cambiar damas. No sé si cambiar damas o ganar este peón, pero me va a ganar este. Vamos a cambiar damas y vamos a mejorar el caballo. Tengo un peón de más. Y ahora más peones, ¿no? Porque te toco aquí y aquí. Venga, vale. Tengo material de más. A ver si lo consigo materializar y ganar el final definitivamente. Vamos a proteger el caballito. Y cuidado porque te amenazo esta entrando por aquí. Ya que esta clavada justo se ha puesto la torre ahí que no me va a dejar aprovechar la clavada, pero bueno. Venga, vamos a mejorar las torres, ¿no? Esta torre no hace nada, vamos a ponerla a jugar. ¡Uy! Abandonó. Bueno, la partida está ganada, ¿no? Tengo aquí un peón de H pasado, peones de más. Ha abandonado demasiado rápido, eso sí. Pero bueno, vamos a ver cuánto ponía aquí el módulo. Sí, posición ganada, menos 3. Bueno, he ganado a 2-2000, una con blancas, una con negras, sin hacer nada de teoría de aperturas. De hecho, peor que eso, porque he hecho H6 y A6 en la primera jugada. O sea, me he quedado mucho peor en la apertura y luego he terminado ganando las partidas. Así que parece que queda demostrado que se puede llegar a 2000 sin saber aperturas. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en comentarios. Si te gustan este tipo de vídeos, dale like, compártelo y suscríbete para que pueda hacer más vídeos como este. Bueno, vamos a empezar contra un 2283, empieza la cosa complicada, pero bueno, vamos a hacer cualquier basura, nos vamos a quedar peor y vamos a ver si luego podemos ganar o no la partida. Vamos a sacar las piezas y bueno, simplemente a sacar todas las piezas y ya está. Y luego a jugar la partida. Vamos a sacar por aquí el caballo. Y el otro caballito por aquí. Bueno, estamos peor porque nos hemos quedado sin centro. Pero es lo que tiene, ¿no? A ver, ¿va a capturar en el centro o no? Me voy a enrocar. Bueno, he terminado el desarrollo. No debo estar tan mal.
Es posible que ese avance me puede molestar un poco, la verdad. Me quiere comer y comer aquí, así que vamos a defenderlo. Quería capturar y capturar en H3. Y esta jugada puede ser molesta, aunque quizá pueda hacer G4 y cerrar todo. Hombre, está claro que estoy peor en la apertura, pero bueno, estoy aguantando. Voy a traer por aquí el caballito, atacando cosas. Y quizá F4 para romper ahí todo los dos. Que posiblemente me quede yo peor. Voy a capturar aquí. Y ahora sí voy a hacer F4. Y bueno, pues la verdad es que no sé quién está aquí mejor. Una posición, está bastante equilibrado todo, yo creo. Bueno, salta con el caballito. Me amenaza ganar este peón. Puedo venir aquí con la dama a H5, amenazando entradas. Tampoco si es una amenaza muy grande. Bueno, puedo capturar aquí también, que yo creo que va a ser lo que voy a hacer. Y ahora pues mejorar este caballo que no hace nada. Y como siempre os digo, mejorar poco a poco las piezas. Y bueno, en este caso ya un 2283 pues ya no va a hacer errores tan gordos como los que vemos en la guía de principiante a maestro. Pero bueno, también se cometen errores. Voy a mejorar este caballito por aquí. Quizá voy a venir por aquí. Si hay que tener cuidado con este tipo de ideas, que se va a abrir la diagonal. Y bueno, mi alfil estaba indefenso antes, ahora está defendido. Estoy metiendo más presión aquí. De hecho, se lo estoy atacando ahora mismo, pero bueno, tendrá que defenderlo, digo yo. También no lo defiende, se viene al ataque, ¿no? Directamente. Ya. Esa jugada me molesta un poco. A ver si capturo. Puede capturar de caballo. A ver, es que no sé hablar y comentar a la vez. Tengo que practicarlo para empezar el directo que vamos a hacer dentro de poco. Así que esto es una prueba también para nuestro primer directo. Voy a capturar, no sé qué está pasando, pero voy a capturar porque no lo tengo nada claro. Y por hacer algo antes de que se me termine el tiempo. Supongo que comer de caballo debe ser molesto aquí, ¿eh? Bueno, come de peón. Esa me molesta un poco menos. No sé si meter la dama aquí. Vamos a sacar la dama, conectar las torres y bueno. Intentar entrar por aquí también. También el alfil puede dar aquí algún jaque. Bueno, de momento hemos dicho que aquí este estaba defendido, así que no pasa nada. Quizá a lo mejor era mejor haber cambiado yo directamente, pero también se le puede activar la dama por aquí. No me gustaba mucho. Así que bueno, vamos a ver qué hace, ¿no? Un avance de este tipo todavía no se puede, está muy bien defendido. Todo. Este peón tengo que tener cuidado porque está bastante presionado. Mira, me atacan la dama. Voy a cambiar damas. Voy a cambiar damas. Que mi rey está ahí muy inseguro. Bueno, los dos están inseguros, pero estoy más cómodo sin damas, la verdad. Aquí vamos a capturar. Si me cambian, vamos a capturar. Y bueno, creo que estoy un poquito mejor. Este peón no sé si va a ser débil o va a ser fuerte. Parece más ahora mismo una debilidad. Pero bueno. Me ha dejado... Ah, sí, se ha dejado una pieza, ¿no? ¿Qué pasa si hago torre por? Se ha dejado una pieza, ¿no? Torre por, alfil por. Bueno, hay un jaque por aquí. Algo de contrajuego va a tener.
Pero no creo que sea suficiente. Puedo comer un peón. Bueno, ahora lo típico que me pasa. Estoy ganando y luego tengo que tener cuidado porque siempre la acabo liando. Me confío y la lío. Así que voy a intentar ahora mantener la concentración hasta el final de la partida. Este peón puede avanzar, pero de momento parece que lo puedo controlar más o menos bien. Con la torre, el alfil, los caballos. De hecho, voy a venir aquí. Voy a sacrificar... Bueno, sacrificar. Si me quiere cambiar ese por ese, pues yo encantado. Puede dar un jaque, pero no pasa nada. Me quiere comer este. Vamos a ponerle algún truquillo. Y vamos a tocar la torre. Me va a cambiar... No, bueno, no sé qué va a hacer. El jaque a lo mejor. Para salvar. Ahí la torre. No, me come aquí. Bueno, vamos a cambiar aquí y vamos a comer de caballo, yo creo. Vale, estoy mejor. Vamos a ver si consigo materializar este final. No está tan fácil porque tengo solamente un peón. No sé si esto realmente incluso es que se puede ganar o no. Pero bueno, vamos a defender aquí todo. Para que no me ataquen los peones y a intentar meter problemas con el caballito. También le queda poco tiempo. Así que bueno, quizá, mira, creo que aquí se ha dejado un peón. Bueno, me voy a comerme este, yo creo, mejor. Y este me lo voy a comer... ¿Con qué me lo como? Ya, o no como, o avanzo. Que si me cambian todos los peones, establas. A ver, puedo comer y comer. Jaque, como... Venga, vamos a hacerlo así, que me queda poco tiempo. Venga, vamos a comer aquí. Y vamos a defender... Así. Ahí la torre se me ha quedado muy pasiva, ¿no? ¡Ay! Me he dejado mate. ¡No! Y te dejo por aquí unos vídeos que tienes que ver si quieres mejorar tu ajedrez. Nos vemos.